Hola a todos, hoy vamos a construir una fuente para protoboard muy interesante, con 6 voltajes a elegir, fusible electrónico integrado ajustable, ofrece la posibilidad de utilizar un cargador de móvil para alimentar la fuente, alimentando nuestro circuito con esos 5 voltios, y aparte la fuente no es lineal como muchas fuentes para protoboard que se encuentran en el mercado, es conmutada, lo que la hace muy eficiente. Así que si quieres aprender a hacerla, pues quédate y comencemos. Este video es patrocinado por PCBWay, un fabricante de circuitos impresos en China que ofrece un jugoso precio de $5 al fabricar 10 circuitos impresos de menos de 10 por 10 centímetros con soporte para elegir entre varios colores, muchos parámetros y de máximo 2 capas, ofreciendo alta calidad a bajo precio. Además, está activo un concurso de diseño electrónico en el que pueden ganar hasta $1000 en efectivo. En la descripción del video están los links informativos. Antes de cualquier cosa, debo decir que las personas cuando hago un proyecto y solo muestro el proyecto final, totalmente corregido, operativo, etc., me suelen decir que les interesa mucho conocer los errores que tuve y cómo los solucioné, así que esto es lo que voy a hacer hoy. Esta es una primera versión que funciona, pero tiene algunas fallas que no me agradan mucho, así que hablaré de ellas más adelante y hablaré de qué corregiré para una próxima versión. Por ahora vamos con el diagrama y la explicación del diseño. Aquí tenemos el diagrama en pantalla y voy a explicar cada parte. Lo primero, tenemos un conector de alimentación DC de 2 milímetros común y corriente para conectar una fuente de 12 voltios a 1 amperio mínimo, que será la fuente que alimentará todo el circuito, junto con C1 que filtra ligeramente el voltaje de entrada. D5 ofrece una protección a contrapolaridad súper arcaica y sencilla, que de hecho mejoraré por algo más efectivo en la siguiente versión, ya lo verán en unos minutos. U1 es el circuito integrado que hace toda la magia, es el ADP2301, un regulador de voltaje conmutado, es decir, una fuente back, que puede entregar hasta 1.2 amperios, aunque está limitada por el fusible electrónico para 1 amperio máximo y así evitamos forzarlo. El pin 4 es el pin de Enable, que es activo en alto, por lo tanto por medio de R2 y R1 formo un divisor de voltaje que me permite encender el circuito integrado cuando el interruptor on-off está cerrado. El voltaje necesario para encender el circuito integrado es de 1.2 voltios con una histéresis de 100 milivoltios, por lo tanto, con aplicar un voltaje más alto que 1.3 voltios activo el circuito, y con un voltaje inferior a 1.1 voltios lo apago. Si D2 no estuviera aquí, como la corriente que consume un pin de Enable es realmente despreciable, lo único que carga a R1 es el pin de Enable, por lo que se puede utilizar la fórmula del divisor de voltaje, y veremos que el voltaje que se aplica a dicho pin será bastante alto, 8.8 voltios aproximadamente, pero tampoco pasaría nada, el circuito integrado enciende sin más. Sin embargo, aprovecharé esta desventaja como una ventaja para incluir un LED de encendido, D2. Al aplicar D2 al circuito, ahora el mismo carga a R1, y como yo quiero que el voltaje en el mismo sea de 2 voltios y que consuma 5 miliamperios, según el datasheet de un LED verde de 5 milímetros difuso lo más estándar posible, el cálculo para que esto ocurra se hace así. Voy a asumir una corriente que pasa por R1 de 500 microamperios. Simplemente asumo este valor para poder seguir calculando, y procuro que no sea tan alto para no tener pérdidas energéticas igualmente altas. Si pasan 500 microamperios por R1 y al estar D2 en paralelo tengo 2 voltios cayendo en ella, tengo que la resistencia debe ser de 4K utilizando la ley de Ohm. Entonces, utilizando ley de Kirchhoff de voltajes, en R2 tienen que caer 10 voltios, y usando ley de Kirchhoff de corrientes, por R2 tendrán que pasar 5.5 miliamperios, es decir, 500 microamperios más 5 miliamperios de D2, que al aplicar ley de Ohm, tengo que la resistencia debe ser de 1.818K, por lo que utilizaré una de 1.8K aproximando. Y así es como tenemos un LED de encendido ahorrándonos un componente, la resistencia limitadora. Sin embargo, verán que utilicé una resistencia de 5K en vez de una de 4K, y esto es porque más adelante utilicé otra de 5K, y para no comprar componentes de más utilicé esta, la diferencia no será tan grande, el LED cargará más a R1 y el voltaje no subirá prácticamente nada. Ahora, para la conmutación usamos D1, L1 y C3, calculados para la corriente máxima de la fuente, utilizando las tablas que ofrece el fabricante, aunque esa bobina debe ser de mayor corriente, pero es la que tenía a mano en cuanto a precio y cantidad. El pin de realimentación, el feedback, ajusta el voltaje de salida de la fuente, y lo que hice fue lo siguiente. La fórmula para calcular el voltaje de salida en términos del valor de las resistencias que componen el divisor de voltaje en la realimentación es la siguiente, dada por el fabricante. Entonces, si ven el diagrama,
Tengo una resistencia pull-down fija, pero la otra resistencia que conforma el divisor de voltaje es variable por medio de los jumpers. Así, calculé cada resistencia para que, al unir con un jumper, en este caso, por ejemplo, 3.3 voltios, la realimentación se produzca y me dé el voltaje que desee en cada caso. Los voltajes que yo tengo disponibles en este momento son 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 9 y 12, los voltajes más utilizados en electrónica. Ahora la salida de ese voltaje se conecta a out, que va conectada a las dos regletas que serán las que se conecten a la protoboard en las líneas de alimentación, y antes de llegar al negativo pasan por un MOSFET de canal N junto con una resistencia de sensado de 0.01 ohmios, usada para sensar la corriente que utilizará el fusible electrónico para activarse. Como verán, una etiqueta llamada shunt se conecta a la resistencia de sensado y esa etiqueta se conecta al pin no inversor de un amplificador operacional, el MCP602. Este fusible electrónico presenta tres mejoras importantes frente al fusible electrónico de 10 amperios que enseñé a fabricar en el canal, pero para evitar perder tiempo, en las tarjetas les dejo el video donde enseñé a calcular todo de ese fusible, para que entiendan a plenitud este y sus partes aledañas. Como acabo de mencionar, esta versión tiene tres mejoras, que son: la primera, reemplazamos el relé por un MOSFET de canal N, y para que sepan la diferencia entre un relé y un MOSFET, y en este caso por qué estoy utilizando un MOSFET y no un relé, en las tarjetas también les dejo un video en el que hice la comparación. Segundo, la resistencia de sensado es de un valor 11 veces menor que en ese caso, por lo que no perderemos tanto voltaje en la salida de la fuente al conectar cargas que exijan bastante corriente. Y el tercero, el amplificador operacional DTL fue reemplazado por unos CMOS Rail to Rail, y así aumentamos la velocidad de respuesta y la impedancia de entrada, aunque también se podría utilizar un comparador. Sin embargo, como el MCP602 utiliza dos amplificadores operacionales en su interior, uno de ellos está actuando como comparador, este lo podríamos reemplazar por un comparador, pero el otro está actuando como un amplificador como tal, por lo tanto no puedo utilizar un amplificador y un comparador por separado, utilizaré un amplificador operacional doble. Sin embargo, pasa algo que es a considerar. Acabo de mencionarles que uno de estos amplificadores operacionales es un comparador y el otro es un amplificador. Vamos a ver por qué este es un amplificador. Cuando pasa un amperio por la resistencia de sensado, por ley de Ohm caerán 10 milivoltios en ella, por lo que si queremos calibrar el fusible electrónico con un voltaje full escala de 10 milivoltios va a ser muy complicado porque la resolución es muy baja. Por lo tanto, hice lo que se conoce como un conversor de voltaje a corriente 1 a 1. Es decir, la resistencia de sensado la conecté a un amplificador operacional con ganancia 100, o más bien 99.88, pero no necesitamos tanta precisión. En fin, cuando tengamos 10 milivoltios cayendo en esa resistencia, a la salida del amplificador operacional tenemos 1000 milivoltios, 1 voltio. 10 milivoltios multiplicado por 100 da eso, obviamente. Y ese voltaje sí se aplica al comparador del fusible electrónico. Por lo tanto, en el proceso de principio a fin, convertí un amperio en 1 voltio. Por cada unidad en amperios que pase por la resistencia de sensado, obtengo una unidad en voltios en la entrada del comparador que activa el fusible electrónico. Y esto es muy bueno, porque a diferencia del fusible electrónico del video anterior, si calibramos 1 voltio, el fusible se activará a 1 amperio. Si calibramos 250 milivoltios, el fusible se activará a 250 miliamperios, etc. Por lo que es muy intuitivo y no tenemos que calcular nada para ajustar la corriente deseada en términos del voltaje. Esto es lo bueno de integrar este tipo de conversor. El voltaje contra el que se compara ese voltaje de la resistencia de sensado es ajustado por el timer R16, de igual forma que hicimos en el video del fusible electrónico, que está calculado a full escala para que compare 1.04 voltios, es decir, para que nunca pase de 1 amperio antes de que se active el fusible. El conector de calibración debería ir conectado a este pin para poder medir qué voltaje ajustamos como voltaje de umbral utilizando el timer, pero lo conecté al otro operacional. Ese es un error que luego corregiré. A la salida del comparador tenemos el mismo sistema que utilicé anteriormente, un SCR que activa un MOSFET, aunque la librería de este componente indica que es un TRIAC. Omitan eso de sus cabezas y pongan un SCR. Sin embargo, aquí estoy utilizando R12 y D3 para aprovechar esa señal. Es decir, D3 se encenderá cuando el fusible se active, de la siguiente forma. En el video del fusible electrónico utilizábamos el pin normalmente abierto del relé para esto, pero aquí haré lo siguiente. Cuando el SCR está en corte, no fluye corriente a través de él, por lo tanto, el único camino que tiene la corriente es hacia el gate del MOSFET, pero sabemos que la corriente del gate de un MOSFET es muy baja,
por lo que tenemos prácticamente un circuito abierto, el LED no enciende. Sin embargo, sí estamos aplicando un voltaje al gate, por lo que el MOSFET entra en saturación, y el voltaje de salida de la fuente se ve ahora en los terminales de salida porque el MOSFET está conduciendo. Cuando el fusible se activa, el SCR entra en saturación, ofrece una caída de voltaje de 0.7 voltios típica, el circuito de R12 y D3 se cierra por medio del mismo, el LED enciende y como el SCR ofrece dicha caída de voltaje y está en paralelo al gate del MOSFET, el gate del MOSFET ahora tiene esos 0.7 voltios. Y como el voltaje de umbral de este MOSFET que yo elegí está entre 1 y 2.5 voltios, el MOSFET entra en corte, apaga la salida de la fuente y como el SCR está enclavado sigue conduciendo corriente, por lo que D3 sigue encendido, indicándonos que el fusible fue activado. Al igual que en ese entonces, utilizamos un pulsador normalmente abierto para desactivarlo, bajando la corriente que pasa por el SCR, suficiente como para que la corriente de enclavamiento sea mayor que la que pasa por el SCR. Con esto paramos el enclavamiento y reiniciamos el proceso. Sin embargo, tenemos un pequeño problema, por así decirlo. Al presionar dicho botón, el LED recibirá un poco más de voltaje, puesto que cortocircuitamos el ánodo y el cátodo del SCR, y ahora ya no caen 0.7 voltios, sino prácticamente 0 voltios, por lo que mientras que mantengamos presionado el pulsador, el brillo del LED se verá ligeramente incrementado, pero es algo casi imperceptible. Aquí tenemos dos LEDs que se llaman soporte, que usaremos después para dar apoyo físico de la fuente a la mesa de trabajo, ya verán cómo. Por último, tenemos un puerto micro USB hembra que se conecta directamente a la salida de la fuente para proveer 5 voltios, y así es como terminamos el diseño. Ahora aquí podemos ver el cómo quedó el diseño del circuito impreso de la misma para que observen la forma y el tamaño final. Dicho todo esto, vamos a ir a la realidad para ver cómo quedó ensamblada y qué errores presenta la fuente. Aquí estamos con los circuitos impresos en bruto, como se darán cuenta los pedí de color blanco a 1.6 milímetros de grosor y la verdad es que están muy bien construidos, tienen un acabado súper bonito y además se ven que son de muy buena calidad, esto ya lo habíamos comprobado hace mucho tiempo en otros videos. Ahora vamos a utilizar la caja mágica para ensamblarla, para obtener el siguiente resultado. Veremos dos cosas muy evidentes. La primera es este circuito integrado en encapsulado DIP que debería ser SOIC, el MCP602. Sin embargo, aquí va la primera falla de diseño. Olvidé por completo que el MCP602 comprende un voltaje de alimentación entre 2.7 a 6 voltios y lo estoy alimentando con 12 voltios. Por lo que usé un LM358 típico en su lugar para hacer las pruebas. Luego, como segundo aspecto, el SCR está soldado de forma extraña, y es porque la librería que utilicé es integrada en el programa. Sin embargo, dos pines fueron creados incorrectamente por ellos, y tuve que invertirlos manualmente en el circuito impreso. Dicho esto, vamos a ver un poco su estructura. Aquí tenemos el conector de entrada de alimentación de 12 voltios. Luego el interruptor de encendido, los dos LEDs de encendido y activación del fusible electrónico, el timer que permite la calibración del voltaje de umbral para el fusible electrónico, el pulsador para reactivar el fusible electrónico, los dos pines de calibración para el fusible electrónico, el puerto micro USB hembra con un mensaje que alerta que solo la conectemos cuando tengamos las 12 voltios desconectada, por obvias razones. Aquí tenemos las regletas de dos pines con una serigrafía que indica que, si por ejemplo yo cortocircuito por medio de un puente la regleta de 3.3 voltios, a la salida tendré 3.3 voltios. Aquí tenemos las resistencias de realimentación, la resistencia de sensado, el circuito de la fuente back, el circuito del fusible electrónico y las regletas de salida para conectar a las líneas de alimentación. Por la parte posterior tenemos el nombre del canal, un par de resistencias, el diodo de protección a polaridad inversa y dos condensadores electrolíticos, que vamos a explicar para qué son. Como vimos antes, destinamos dos LEDs para soportes en el diagrama esquemático. En la parte inferior soldé dos condensadores electrolíticos de igual valor y fabricante donde deberían ir estos dos LEDs, para que al insertar la fuente en la protoboard en la parte trasera los condensadores se soporten sobre la mesa y la fuente tenga dos puntos de soporte adicionales, una solución sencilla y atractiva. Pensaba utilizar LEDs en lugar de los condensadores electrolíticos, sin embargo la parte espumosa que tiene una protoboard hace que la fuente quede ligeramente superior en la fuente si utilizo LEDs, por lo tanto los condensadores electrolíticos me proveían la altura necesaria. Ahora vamos a probarla. Usaré una protoboard pequeña para esto, donde conectaré mi fuente conmutada ajustada a 12 voltios y la fuente para protoboard junto con el voltímetro.
Selecciona el voltaje de salida de 1.2 voltios y observamos el voltaje de salida. Ahora voy con la salida de 1.8 voltios, la de 2.5 voltios, la de 3.3 voltios, la de 5 voltios, la de 9 voltios y ojo con la de 12 voltios. Esta fuente tiene una topología del tipo que, a la salida, solo puede obtener máximo el 85% del valor de entrada de la fuente, por lo que los 12 voltios no se pueden conseguir. Como veremos, cada voltaje tiene un valor cercano y preciso, manteniendo un desfase del valor nominal bastante pequeño, que al usar resistencias de mayor precisión se puede solucionar. Ahora vamos a hacer una prueba a cortocircuito, en donde da igual a qué voltaje está configurado el fusible electrónico, el fusible se activa desconectando la salida de la fuente, y usando el pulsador del reset lo podemos regresar a la normalidad. Ahora voy a seleccionar 1.8 voltios, mido el voltaje en vacío, y ahora mido el voltaje al conectar una resistencia de 47 ohmios, para lo que debería consumir casi 40 miliamperios, muy poquito. Así vamos a calcular la impedancia de salida, justo como lo hice en el video de la ESR en baterías, que les dejaré también en las tarjetas. Sin embargo, podemos ver que el voltaje cae considerablemente, la impedancia de salida es muy alta. ¿Y a qué se debe esto? La verdad es que no lo sé. Usé un adaptador de este tipo para poder conectar el circuito integrado de la fuente Buck a una protoboard y poder probar la fuente por separado de todo el circuito, pero la verdad es que no logré nada. El voltaje se cae siempre, por más valores que recalcule y cambie, al parecer compré circuitos integrados falsificados o algo anda mal que no me estoy percatando, por lo tanto no es utilizable a más de 10 miliamperios, es una tontería. Ahora vamos a probar la fuente con un cable micro USB y veremos que el LED del fusible electrónico se enciende y jamás se desactiva, por lo que la salida está sin voltaje. ¿Y por qué pasa esto? Porque el fusible electrónico se alimenta con los 12 voltios de entrada, los 5 voltios del puerto micro USB no pueden encender el circuito del fusible electrónico y sigue apagado, por lo que aquí queda el prototipo, es una gran lástima. Dicho todo esto, vamos a ver la solución de todo lo que ocurrió y las cosas que estoy añadiendo para hacerla mucho mejor. Entonces, miremos el siguiente diagrama, que es bastante grande, pero tiene su razón. Lo primero que hice fue añadir una segunda fuente. Ahora tenemos fuente A y fuente B, para poder usar de forma independiente las líneas de alimentación de la protoboard. Ahora, aquí cambié la protección a contrapolaridad con el diodo rectificador. Ahora será con un MOSFET de canal P. Si quieren entender bien las razones y cómo funciona este tipo de circuito, les dejo el siguiente video de Afrotex Mods en las tarjetas, él lo explica muy bien. Las dos fuentes son iguales, así que solo explicaré una, la fuente A de momento. Como vimos, el anterior circuito, el mayor problema era la regulación de voltaje, no funcionaba, por lo que ahora utilizaré otro circuito integrado, el ST1S10, que provee máximo 3 amperios a la salida con características similares, entre esas el voltaje de referencia de la realimentación, 0.8 voltios, lo que me permite que los valores de las resistencias de realimentación no sea necesario recalcularlas, y además retiraré la resistencia de realimentación de los 12 voltios porque este circuito integrado también alcanza máximo el 85% del valor del voltaje de la fuente de entrada. El pin de Enable ahora ya no tiene el LED de encendido, porque ahora cada fuente debe tener su LED de encendido respectivo, y lo pondré en un lugar mejor, ya lo verán luego dónde están y el por qué. Aquí tenemos un regulador de voltaje lineal de 5 voltios, el AMS 1117 5.0, para alimentar el fusible electrónico, en el cual hice el cambio de 12 voltios a 5 voltios, lo que me permitirá utilizar el fusible electrónico también con el puerto USB, por lo que tuve que recalcular el valor de R14 para que al llegar a full escala caigan 2.2 voltios máximo, por lo tanto la corriente máxima será de 2.2 amperios. Dicho esto, decidí crear el MCP602 por mi cuenta, porque estaba usando una versión creada por alguien más si mal no recuerdo. Luego los pines de calibración los pondré donde se ve el voltaje ajustado por el timer. Ahora R10 la recalculé para el nuevo voltaje de salida del operacional, además de crear el SCR para obtener un símbolo y patillaje correctos. R11 la configuré para el nuevo voltaje de alimentación y de paso creé y usaré un nuevo MOSFET, porque el anterior soportaba máximo 2 amperios, ahora utilizaré uno de 3.2 amperios. La resistencia de sensado la dejaré tal cual. Dicho esto, vamos con un interruptor que controla de dónde proviene el voltaje que irá a la salida de la fuente, y además controla los 5 voltios del fusible electrónico. Procedo a explicar el porqué.
El puerto micro USB, que por cierto también cree, se conecta al pin normalmente abierto del interruptor superior, y en la entrada normalmente cerrada tenemos la salida del ST1S10, para poder seleccionar si queremos entregar a esa salida el voltaje del ST1S10 o los 5 voltios del puerto micro USB. Adicionalmente, el interruptor inferior se conecta al voltaje de alimentación del fusible electrónico. Cuando queremos usar el voltaje de la salida del ST1S10, estamos usando la fuente de 12 voltios, por lo tanto los 5 voltios que alimentan al fusible electrónico tendrán que salir del AMS1117, así que conectamos ese voltaje de salida al pin normalmente cerrado del interruptor. Y si queremos usar el voltaje proveniente del puerto micro USB, los 5 voltios que alimentan el fusible electrónico tendrán que salir del puerto mismo, por lo que conecto los 5 voltios de ese puerto al pin normalmente abierto del interruptor, y así logramos que el fusible siempre funcione. Luego, el LED de encendido de la fuente, que indica que la fuente está entregando voltaje a la salida, lo puse en los 5 voltios que alimentan el fusible electrónico, porque si el fusible electrónico está siendo alimentado es porque la fuente de 12 voltios o el puerto micro USB están alimentándolo. En la parte inferior tenemos el mismo circuito, la fuente B, como lo mencioné anteriormente, en donde solo varía el nombre de las líneas de alimentación y algunos componentes, pero esto es todo. Y así es como obtenemos una fuente que tiene dos líneas de alimentación separadas, variables, con un fusible electrónico y con la posibilidad de utilizar un puerto micro USB, que inclusive podemos usar una fuente con el voltaje del ST1S10 y la otra con el puerto micro USB, una fuente muy completa, me atrevo a decir que es la mejor del mercado. Y antes de irme, para las personas que digan que añada voltajes negativos, lo haré en otra versión, porque para hacer una fuente de ese estilo es más compleja de lo que creen si queremos obtener una buena corriente de salida. En fin, nos veremos en próximos tutoriales y mejor si funciona el circuito. Hasta la próxima, chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo dos otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal para que así puedas hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.